te animo a que abras tu oído, tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Te animo a que, si quieres contactarte con nosotros, lo hagas a través de nuestras redes y que desde este momento tú tomes pluma, lápiz, cuaderno, tu Biblia, porque vamos a entrar a un tema que seguramente a través de la palabra de Dios traerá aliento a tu corazón. Tenemos hoy el tema superando los naufragios. Superando los naufragios en tu programa, escuchando el Dabar de Dios. Así que yo deseo que tu corazón esté inclinado a la voz de Dios, porque su palabra es espíritu y su palabra es vida. Bien, pues te animo a que ahí donde estás puedas unirte conmigo en una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque reconocemos que separados de Él nada podemos hacer, nada. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por hacer oír tu voz, porque tu voz es aliento a nuestro corazón, instrucción para nuestra vida. Ella nos exhorta, nos edifica, nos consuela, ella trae paz. Gracias porque a través de tu palabra tú nos proporcionas los elementos necesarios para vivir vidas espirituales victoriosas, porque tu palabra es digna de ser escuchada, temida y obedecida. Eres digno de poner por obra tu palabra, y esta mañana queremos estar atentos a tu voz, sabiendo que tú nos estás hablando de una manera personal, que tú quieres decirnos algo que sabemos es importante para nosotros. Por eso nos humillamos a ti para dar oídos a tu palabra y ser hacedores de ella, porque es lo que nos va a traer gran recompensa en nuestro diario andar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú a través de la palabra te mueves tocando los corazones a una distancia de aquellos que tal vez en lejanos lugares nos oyen, y tú haces tu extraña obra en ellos. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y declaramos que es tu voz y no la nuestra, que eres tú y no nosotros, que tan solo somos las vasijas en tus manos, y a ti te damos toda la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Muy bien, amigo que me escuchas, qué bueno poder estar esta mañana una vez más juntos. Nos encontramos en esta cita que tú y yo tenemos con Dios, y le damos muchas gracias, porque, sabes, es un tiempo enriquecedor para el espíritu. Y antes de empezar con el tema, quiero enviar algunos saludos. Sí, desde aquí enviar saludos a aquellas mujeres que están en la brecha y que hacen una cobertura también en oración, al grupo Nisi, a Corina, Perlita, Ceci, a Andy, a Sandra, a Luzma. Desde aquí nuestros saludos, un abrazo a distancia, pero también a Aldo Flores, un amigo que es un colaborador nuestro en estas labores radiales. Gracias. A Víctor Sandoval, la voz de oro, gracias Víctor también por tu ayuda, un saludo. Y desde luego que un saludo a Eddie Martínez, que allá en Guadalajara nos escucha, a Martita Chelius, que nos hace saber sus comentarios, a la pastora Tere desde el Estado de México, a Norma y Valentín en Tecámac, Estado de México, que también se contactan con nosotros para compartirnos lo que Dios hace a través de su palabra en sus corazones. Y bueno, un saludo a todos aquellos que en diferentes países nos escuchan, como un saludo a Argentina, hermanos y amigos oidores allá en Argentina, aquellos radioescuchas también en Costa Rica y en Colombia, en Estados Unidos, en diferentes partes del país, y también a nuestros radioescuchas aquí en el país de México, en diferentes estados. Un cálido saludo y un fuerte abrazo. Gracias por su preferencia. Y bien, vamos a entrar entonces al tema, superando los naufragios. Así que estaremos enfocados en un pasaje de la Escritura, si quieres anotar por ahí, de Hechos 28, en el capítulo 28 de Hechos, en el versículo del 1 al 10. En estos versículos encontramos, y en los posteriores, acerca de las diferentes
situaciones en las que Pablo el apóstol se encontró. Él, el siervo de Jesucristo, un apóstol del Espíritu, que pareciera que, como dicen por ahí, le llovía sobre mojado. Que después de ser apresado por predicar el Evangelio de Jesucristo, pues él, al igual que la iglesia del primer siglo, vivieron mucha persecución por causa del Evangelio. Demos gracias a Dios, amigo que me escuchas, hermano. Si tú no estás viviendo persecución como la vivió la iglesia del primer siglo, démosle gracias a Dios. Pero no nos acomodemos y no pensemos que porque no vivimos tal aflicción y persecución por causa de Cristo, digamos, ay, pues yo aquí me quedo muy cómodo. No, hermano. Es verdad que la iglesia del primer siglo sufrió gran persecución, pero también tuvo una gran unción y grandes manifestaciones del Espíritu. Pareciera que la unción trae persecución. Así que démosle gracias, pero no pensemos que tal vez no llegaremos a ese punto, solo Dios lo sabe. Pero que nuestro corazón y nuestra fe estén firmes en Cristo Jesús, de manera que si en el propósito de Dios tuviéramos que pasar aflicción o persecución por causa del Señor, nuestra fe esté tan afirmada en Él que podamos con su gracia permanecer y seguir adelante y no negar a Jesucristo. Así que les decía yo, el apóstol Pablo había sido apresado, había sido torturado, lacerado y llevado a la prisión por causa de predicar con denuedo a Jesús. Pero después de esto, en esa opresión que él vivió, tuvo que ser llevado a Roma, porque tal era la injusticia en el juicio que estaba viviendo, en el caso en el que se encontraba, que tuvo que apelar a César. Y entonces, como prisionero, estaba en camino de ser llevado a Roma. Y en ese trayecto en el que él, como preso, era llevado, al tener que viajar por mar, él también vivió una gran tempestad. A veces las tempestades no son físicas, pueden ser espirituales, así como el estar prisioneros no siempre es físicamente. A veces hay personas que están aprisionadas por el enemigo, que viven prisiones, que están cautivas, que no experimentan la libertad. A veces son adicciones, a veces es cautividad a cierto pecado o cautividad a ciertos malos hábitos. Situaciones que cautivan a la persona y que no le permiten vivir en una verdadera libertad. Tempestades, te decía, que no siempre son físicas, pero a veces son emocionales o espirituales, donde la persona vive tempestades, tormentas, que pueden traer aflicción a su espíritu. Y el apóstol Pablo no solamente se encontraba bajo esta tempestad, una gran tormenta en el mar, sino que esta tempestad arreció tanto que era un ciclón, un huracán. De manera que la nave en la que él era custodiado y llevado como preso a Roma, esta se desencadenó un huracán que provocó un naufragio. Así que mira, de estar aprisionado a vivir una gran tempestad, una gran tormenta, un huracán, y de ahí un naufragio. De manera que la nave en la que él se encontraba se destruyó, pero Dios en su misericordia libró todas las vidas de los que estaban en esa embarcación. Y bueno, en este pasaje de Hechos 28 vamos a analizar algunas cosas, porque vamos a ver la intervención divina, aquellas adversidades que el apóstol Pablo fue padeciendo, fue viviendo, pero también cómo la mano de Dios estaba ahí y la gracia divina para librarlo y sostenerlo. Dice en el capítulo 27, que antecede al que estaremos tratando, que en esa embarcación estaban 276 personas naufragando. Hay quienes tal vez en este día se encuentran naufragando, que sienten perecer, que la tormenta ha arreciado, que las cosas se han puesto más difíciles, que están tal vez al borde de la muerte. ¿Sabes? Pablo también lo estuvo.
Pablo en ese naufragio, en esas tormentas, estaba al borde de la muerte junto con esas personas. Primero una tormenta y luego una sentencia de matarlo, y las cosas se ponían de mal en peor, de manera que en estos días que fueron algunas semanas, todo estaba oscuro. Y hay situaciones que vivimos en las que todo se ve oscuro, pareciera que no hay esperanza. Estos tripulantes, estas personas, que estaban en la embarcación, llegaron a perder la esperanza, llegaron a pensar que perecerían. Pero vemos que aún en esa situación, ninguno de ellos pereció. Se perdió la nave, sí, las cosas materiales, pero no se perdió la vida. Y fue dada la orden que los que pudiesen nadar o pudieran salir a flote a tierra se salvaran. El capitán había pensado, ¿verdad? O alguien de ahí había pensado inclusive a darles muerte a todos los prisioneros, entre los cuales estaba Pablo. Pero Dios, resguardando la vida de Pablo, no permitió que los mataran. Así que vemos a Dios obrando, y en esa intervención divina, no solo Dios librando la vida de Pablo, sino también la de esos presos. Así que vemos aquí que la gloria de Dios estaba manifiesta. Había una palabra dada de parte del Señor a Pablo, que él se las hizo saber, y esa palabra trajo aliento. Y qué hermoso ver una vez más, ¿sabes? La palabra de Dios, no solo en aquel entonces, también hoy día trae aliento a los corazones, trae esperanza al alma, trae fortaleza a la fe de aquellos que tal vez la pueden tener débil o están claudicando. Qué hermoso que Dios haga oír su voz. Todos estos estaban ahí, Pablo orando, intercediendo en la presencia de Dios, y Dios respondiéndole. Tú necesitas saber andar sobre las circunstancias. Amigo que me escuchas, hermano, déjame decirte, tú necesitas saber andar sobre las circunstancias, por difíciles y adversas que sean, y tener la capacidad de mantenerte sobre ellas. Encontramos en esta escritura el ejemplo de Pablo. ¿Y por qué pudo mantenerse Pablo así? Porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, tú puedes mantenerte sobre todas las circunstancias, porque Dios es el que pone tu pie sobre la peña y te hace andar en las alturas, sobre todas tus circunstancias. Así que vemos a Pablo que estaba tomado de la mano de Dios. Estaba aferrado a Dios. Y por eso, en medio de esta gran aflicción, él pudo mantenerse firme. Ahora, escucha bien lo que te digo. La oración es algo que puede traer paz a tu corazón y descanso. Es algo que va a traer respuesta en medio de todas las cosas. La oración es lo que te va a traer también victoria, porque la oración es conexión con Dios, es intimidad con Él, es comunión. Entonces, no importa en qué situación tú te encuentres, no importa los comentarios, malos comentarios que pueda haber a tu alrededor, no importa las malas actitudes de otros que tú puedas estar viviendo. Créeme, Dios es poderoso para sostenerte, para que tú no te hundas aún en medio del naufragio. En el capítulo 28 ya encontramos a Pablo, que después de ese naufragio, fíjate, Dios los libró de la muerte y los sacó adelante en ese naufragio. No se hundieron, pudieron ver la salvación de parte de Dios. Y cuando llegaron a esa isla de Malta, todos mojados, asustados, temblando del frío que hacía, pero con vida, vemos que después que Pablo fue librado del naufragio, él se acercó a ese lugar, al fuego, pero en medio de ese fuego seguía el ataque para su vida, porque una serpiente le mordió en la mano. Pablo quería prender un fuego. Él había salido de una tormenta, había pasado por cosas terribles, había naufragado. Había muchas situaciones que le pudieron haber hundido,
pero no lo hundieron. Él salió victorioso. Él superó todas estas cosas por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, en esa isla, los habitantes de la isla, vemos que los trataron bien a él y a todos los navegantes. Les dieron ropa seca porque estaban empapados y hacía frío. Vieron ellos la ocasión, la oportunidad para servirles y quitarles el frío. Fíjate bien, espiritualmente hablando, esto tiene que ver con quitarle a alguien el frío, es decir, avivarlo, meterlo en el fuego. Y aquí yo te pregunto, ¿hay quien que me escuche quiere acercarse al fuego del Espíritu Santo y también procurar que otros se acerquen a ese fuego? Pablo primeramente vemos que se acercó al fuego que aquellos hombres habían prendido. El fuego, tú sabes que es para calentar, para purificar, para encender. Ellos habían salido de una tormenta donde casi mueren. Y ahí, cuando tú espiritualmente casi mueres en la tormenta, tú necesitas que alguien te aliente, que alguien te ayude a secarte, que alguien te ayude a entrar en calor, como estos habitantes de la isla ayudaron a los náufragos. A veces tú puedes ser quien ayudes a otros a entrar en el fuego. Tú estás avivado, encendido y te acercas a otros para darles fuego. Pero a veces hay tiempos en que estamos para dar y otros para recibir. Y tú necesitas calentarte. ¿Qué pasa cuando alguien viene con necesidad? ¿Qué haces cuando vienes saliendo a flote? Porque algunos tal vez vivieron diferentes situaciones y apenas están saliendo a flote. Vienen saliendo de sus luchas, de sus debilidades, de sus batallas, vienen naufragando de situaciones difíciles, huyendo de ser prisioneros de sus pecados, buscando, ¿verdad?, el no caer en ellos, venciendo. Por ejemplo, aquellos que vienen saliendo del alcohol, del tabaco, de las adicciones. Ellos ya se arrepintieron, no sucumbieron ante estas adicciones. Realmente nos preocupamos por ellos porque están luchando y a veces están todavía batallando con eso, son débiles y necesitan fortalecerse cada día más y más y más. Y están batallando, tal vez ya salieron a flote, pero la tentación está ahí latente. Nos preocupamos por ellos, aquellos que han vencido, no solo las adicciones, algún pecado que les dominaba. Estamos ahí para darles lo que necesitan en su sobrevivencia. ¿Sabes tú que un calambre en el mar puede matar a una persona porque lo hunde? O les das, eres de los que les das para arriba para que salgan adelante, para que puedan ver la victoria y permanecer en ella, o eres de los que les das para abajo, los echas otra vez al mar como aquellos de la nave de Jonás. Jonás también vivió una gran tormenta, pero los que estaban ahí tuvieron que echarlo al mar. ¿Eres de los que das para arriba o de los que das para abajo? Tú y yo estamos también para dar, te decía hace un momento, hace rato, hay momentos que estamos para dar y hay momentos que estamos para recibir. ¿Estás capacitado para recibir a los que llegan a la orilla del naufragio, de la tormenta? ¿Y estás capacitado para animarlos, para fortalecerlos, para arrimarlos al fuego? Necesitamos meditar en nuestro corazón. O tal vez en este momento estamos para recibir de ello. Dice ahí en el capítulo 28, Pablo había naufragado, pero Pablo no perdió el tiempo. Pablo inmediatamente se relacionó en el trabajo y también fue de bendición a otros. Habían algunos ahí, encendieron un fuego, pero Pablo se acercó al fuego y empezó a traer leños para que el fuego se mantuviera encendido. Es en ese momento cuando él va por esos leños, y déjame decirte que el leño es tipo del hombre. Tú tienes que acercarte al altar, al fuego divino que desciende de lo alto, pero tú eres el leño que se acerca al altar para ser encendido por ese fuego divino, por el fuego del Espíritu Santo. Y aquí vemos que Pablo se acercó al fuego, pero también fue por leños, por otros leños, para ponerlos en el fuego y que se encendieran, tipológicamente hablando, claro.
Entonces él empezó a trabajar inmediatamente. No con autoconmiseración, pobrecito de mí, pobrecito de nosotros, ay lo que pasamos. No con lamento, él no se quedó ahí. Es verdad que vivió una situación que muchos no hemos vivido y no quisiéramos vivir. Pero él no se estuvo lamentando. Él se dispuso a hacer su labor, sabía que Dios estaba en esto, que Dios había permitido que pasara esas situaciones, pero que Dios lo había librado de ellas, Dios había mostrado su gloria, Dios no se había olvidado de él, porque no hay despropósito de parte de Dios. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Así que si estás en la tormenta, no te quejes. No te quejes, amigo que me escuchas. Da gloria a Dios, dale gracias y pídele por su ayuda. Clama a Él, ora. Fue de bendición, fíjate, qué bendición fue que Pablo sacara el leño de ahí, de donde estaba, para encenderlo en el fuego. Él no se... espiritualmente hablando, mira, quiero decirte lo que esta escritura nos está diciendo. Pablo fue de tal bendición. Pablo inmediatamente se relacionó con otros y empezó a hacer su trabajo, que Pablo se convirtió en un leño encendido para otro seco. Fue de bendición a otros leños secos. Algunos leños secos están a nuestro alrededor. Personas que están apagadas, que se sienten secas, que están caídas, aún gente que conoce a Dios. Pero Pablo fue de bendición a otro leño seco para encenderlo y acercarlo al fuego, porque él estaba encendido por el fuego del Espíritu Santo. Aún en medio de la tempestad, Pablo había estado en comunión con Dios. Muchos atemorizados, afligidos, quejándose, luchando en sus propias fuerzas, pero Pablo haciendo lo que tenía que hacer, en comunión con Dios, tomado de su mano. Si tú estás pasando por la tormenta, tienes que superarla para también después poder ayudar a otros. La Biblia dice que somos consolados con esa consolación con la que después consolamos a otros. Y en eso estaba Pablo, cuando una víbora, dice la Escritura, que huía del fuego, le picó. Porque sabes, siempre habrá quien te quiere picar. Siempre habrá serpientes que quieren picarte la mano. La mano es tipo del servicio, de lo que hacemos para Dios. Y habrá víboras que quieren picártela. Ahí estaba una víbora, pero ¿dónde estaba la víbora? La víbora estaba huyendo del fuego, porque la serpiente huye del fuego. Si tú estás en el fuego del Espíritu Santo, la serpiente huirá de ti. Dice Santiago que nosotros nos acerquemos a Dios, que nos alineemos a Dios, y la víbora, la serpiente, huirá de nosotros. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de ustedes. ¿Hay serpientes escondidas entre los leños? Sí. Están buscando a quien morder. En este caso vemos aquí una que mordió a Pablo, le picó la mano, y no solo eso, se prendió de su mano. ¿Y sabes qué? La serpiente es astuta y busca debilitar tu fe, y busca picarte, y busca prenderse a tu mano para que tú no hagas lo que tienes que hacer, pero tú tienes que sacudírtela. Sacúdete la serpiente que quiere picarte la mano, o que te ha picado la mano y que quiere imposibilitarte en tu servicio a Dios. Esta serpiente, espiritualmente hablando, quiso matar sus intenciones de buscar y de encender a otros leños. Hay muchos a tu alrededor que necesitan de ti, de tu ayuda, de tu consejo, de la palabra de Dios a través de tu boca, de tu oración, de la unción que Dios ha depositado en ti, de la gracia que Dios te ha dado para bendecir a otros. ¿Cómo es que va a picarte la serpiente? Déjame explicarte. ¿Cómo va a picarte la serpiente? Con chismes, con murmuraciones, con intrigas, con contiendas, con división. Te va a picar para que no enciendas a los leños secos, para que no seas instrumento en las manos de Dios, para que otros no sean avivados por el fuego que hay en ti, el fuego del Espíritu Santo, para que no lleves a otros a los pies de Jesús.
Y entonces una manera de picarte es a través de esto. ¿No acaso se le dice a las personas que tienen tendencia a estos pecados, personas con lengua viperina? Ella va a procurar picarte. Muchos tal vez vengan a decirte, ¿para qué tanto vas a la iglesia? ¿Para qué te santificas? Ya es suficiente con lo que haces. Descansa, también tú necesitas de ti. La serpiente no va a querer que estés cerca de otros leños. ¿Sabes qué? La serpiente va a querer que en vez de construir mesas, porque las mesas acercan, las mesas ayudan a la armonía, a la comunión, a arreglar situaciones, a restaurar relaciones, va a querer que levantes o que construyas murallas, porque las murallas dividen. ¿Has visto tú un leño apagado? Mira, un leño apagado tal vez estuvo encendido porque estaba en el fuego, pero cuando un leño se saca del fuego, se va a apagar poco a poco. Ya no va a seguir ardiendo igual. Y muchos quieren que tú te apagues y que ya no estés en el fuego del Espíritu. Empezarán a criticar. Mira, aquí en la escritura de Hechos 28, en el versículo 4, vemos que cuando Pablo fue picado por la serpiente, muchos empezaron a juzgar, hicieron prejuicios, y entonces muchos tal vez a tu alrededor van a empezar a criticar. Qué bueno, se lo merecía. Él se lo buscó. Es verdad, está bajo un juicio. Esas cosas le vinieron porque está haciendo cosas malas, porque así ha de andar. Y muchos alrededor pueden hablar. No ha de ser por buenecito que le vino eso. Es que no ha escuchado lo que Dios le dice. Y los nativos de la isla empezaron a juzgar a Pablo. Y ellos estaban esperando, de acuerdo a lo natural en esa isla, porque era una serpiente venenosa, que él cayera muerto en unos instantes. Ahora sí que como los boxeadores, 10, 9, 8, 7, 6... estaban esperando como en el box a que cayera, porque era una serpiente que ellos conocían como una serpiente venenosa. Nadie se salvaba de esa picadura, y a veces la serpiente da a matar, te pica con picaduras que son para muerte. Ellos creyeron, ¿verdad? Ya Dios, este es un juicio divino, justicia divina sobre él. Pero la realidad es que ya Dios le había perdonado a Pablo sus pecados. Habían quedado cubiertos, el Señor ya lo había redimido, la sangre del Cordero lo había lavado. Pero había sido picado por la serpiente. Y no porque anduviera como resultado de su pecado, no, había un propósito de parte de Dios. Así que estas personas lo habían juzgado, pero Pablo no murió. Mira, yo no sé si tú seas de las personas que te gozas de lo malo que le sucede a otros, incluso a los hermanos en la fe, o si te da alegría cuando ellos padecen, porque alguna vez te causaron algún agravio, te lastimaron, te hirieron, y cuando están en alguna adversidad tú te goces. Cuidado con esto, no lo hagas más, es terrible. Si eres de los que se goza, se alegra, o sientes placer en tu corazón porque les ha pasado algo malo, no lo hagas. Ten misericordia de ellos y ora por sus vidas, porque tú y yo también estamos necesitados de que Dios nos ayude, y no estamos exentos de pasar por aflicciones en nuestro diario andar. Dice la Biblia, en el mundo tendrás aflicción. Así que no nos burlemos, no nos gocemos, no juzguemos, mejor tengamos misericordia y oremos por ellos. Así que entonces Pablo había sido picado por la serpiente, pero ¿sabes algo? Para ser libre de la serpiente, primero tienes que sacudírtela. No te la pongas de amuleto, no la apapaches, no consientas con ella, no permitas que te detenga. ¿Cómo tomas tú los malos comentarios? ¿Cómo tomas las murmuraciones o la crítica, el juicio de los demás? ¿Te lo cuelgas y ahí andas con él o te lo desechas? Tienes que arrojar al fuego todas esas cosas. Al criticón que viene a estarte diciendo, dile que
que te meta al fuego en la oración. Algunos vienen y nos empiezan a decir de otros chismes o a criticarlos o vienen a traer comentarios. Así que cuando el criticón venga a ti, tú mételo al fuego y dile, ¿sabes qué? Ven, vamos a orar por esas personas. Mejor vamos a orar por ellas. Porque es cierto que a nuestro alrededor hay gente que no está conforme con nada. Si tienes a tu lado algún inconforme que siempre se está quejando y que siempre está murmurando, dile, mira, mejor en vez de eso vamos a orar y mételo al fuego del Espíritu Santo. No des oídos a esas cosas que van a traer muerte, porque la picadura de la serpiente trae muerte. Aunque la serpiente muerda, fíjate, que no te mate. Es verdad que esta serpiente, su veneno era de muerte. Y todas estas cosas pueden contaminar. ¿Sabes cuál es el problema cuando la serpiente muerde? Que el veneno muchas veces ya queda ahí. Y algunos que no están en el fuego ya fueron contaminados. Y entonces la serpiente es astuta y luego vendrá a hacer su labor. Entonces no permitas, ¿verdad?, que aquellas cosas que llegan a tus oídos te envenenen, te den muerte, te lleven a secarte o apartarte del Señor. Estos nativos de la isla estaban esperando que Pablo cayera. Y el diablo, es verdad, ansía tu caída, tu muerte. Él viene a matar, a robar y a destruir. Él anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. ¿Y sabes algo? ¿Sabes qué pasa cuando la serpiente muerde? Mira, hay gran dolor. Los que saben, los serpentólogos dicen que hay gran dolor donde la serpiente muerde. Hay ardor que va a recorrer el cuerpo. La serpiente paraliza. Y cuando la serpiente viene y te pica, sí, eres herido y te dueles. Y luego te paralizas y es lo que él quiere. Te detienes en lo que estás haciendo, ya no avanzas, paras tu caminar. La parte donde ha sido afectada se hincha. Entonces empiezan los riñones a dañarse, el agua ya no es bien drenada. Y recuerda, el agua es tipo de la palabra. Entonces esto tiene que ver con que la palabra ya no se asimila. Los riñones empiezan a fallar y el agua ya no se asimila. La palabra que hay en ti, la palabra que oyes, ya no la estás asimilando. Se cierra la tráquea y empieza a haber problemas respiratorios. Esto tiene que ver con que el aliento de vida se empieza a apagar. La gente espiritualmente empieza a desfallecer. Pero además la persona empieza a alucinar, ve cosas que no son. Y espiritualmente la gente se empieza a imaginar cosas que no son. Sí, ya no me habla bien, sí, está hablando con otro, yo creo que está hablando de mí. Y el diablo entonces empieza a alimentar eso. ¿Ya ves lo que dice? ¿Ya ves que no te saluda igual? Y tú empiezas a creer que lo dicen o lo hacen por ti. ¿Ya ves? Te digo que aquí no hay amor. Y tú empiezas a tomar todas las cosas a mal. Y por último, caes en total inconsciencia y pierdes la visión, pierdes la conciencia. ¿Cuántos andan con la herida de serpiente? ¿Eres alguien que andas con la herida de serpiente? Pero déjame decirte algo, hay buenas nuevas. A los que andan en los caminos del Señor hay un antídoto. Sí, tal vez la serpiente te picó, pero si te acercas al fuego del Espíritu Santo, si andas en los caminos del Señor, hay un antídoto para ti. Y sabes, ese antídoto es la palabra de Dios. Hoy día la tenemos audible en MP3, en bolsillo, la puedes llevar en tu celular. Hay muchas formas. Come la palabra, escrita, audible, no importa. Tienes que estar preparado. Tu fe tiene que ser fortalecida y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienes que oír la palabra de Dios, no la palabra de otros que vienen a mermar tu fe. Satanás va a querer usar a quien pueda, a tu pastor, al hermano, al esposo, al líder. Por eso tú no puedes escuchar
cualquier cosa, sino tienes que escuchar la palabra de Dios. Y no puede ser convertirte en aquellos leños que un día estuvieron en el fuego y avivados y después fueron leños secos que por apartarse se apagaron. No lo permitas. No te dejes vencer. Continuamos ahí en este pasaje de Hechos 28, en el versículo 7. Mira, cuando sobrevives a la tormenta, al naufragio, al peligro de muerte o a la mordedura de la serpiente, y Dios quiere que sobrevivas, habrá gente que querrá estar junto a ti. Después de que estos hombres vieron que Pablo no murió, que solo se sacudió la serpiente y seguía vivo, entonces cambiaron de parecer. Primero lo criticaban, lo juzgaban, pero después tenían un testimonio diferente de él. Así que tú estás puesto para bendecir a los que están alrededor de ti. Y serás bien recibido, y muchos querrán escuchar tu testimonio cuando vean que saliste a flote aún en el naufragio y en medio de la mordedura de la serpiente, y tendrás un lugar diferente. Es entonces que serás reconocido como un victorioso, como alguien que no fue derrotado, como alguien que no se hundió a pesar de todas las cosas. Había problemas en ese lugar, graves enfermedades. El papá del hombre más importante tenía disentería, una enfermedad estomacal severa, muy parecida a la salmonelosis. ¿Y sabes por qué vienen estas enfermedades? Por comer lo que no se debe comer. Y espiritualmente a veces la gente se enferma a tal grado de severidad por comerse lo que no debe comer. ¿Qué has dejado o permitido que entre a tus entrañas, a tu vientre espiritual? ¿Qué te has comido? ¿Qué te han dicho otros que tú has escuchado y que te ha causado este problema, esta enfermedad? Pablo impuso las manos de ese hombre enfermo y sanó. Dios sanó a este enfermo. Dios había querido imposibilitar a Pablo. La serpiente le mordió la mano a Pablo para detenerlo, para que el peso de la gloria de su ministerio no fuera vista también en ese lugar, pero Dios fue glorificado. Y entonces Pablo, con esa mano que había sido picada, se la impuso al enfermo y el enfermo sanó y la gloria de Dios fue vista. Y entonces esas señales manifestaron al Dios de poder en el que Pablo confiaba y él les testificó de Jesucristo. ¿Sabes algo? Después de salir en victoria en medio de todas las cosas, de haberte levantado, vendrán a ti para pedirte que ores por ello. Eso es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque tendrás que quemar en tus entrañas para que después puedas reír por tu vida en fructificación delante del Señor, porque todas las cosas obraron para bien, porque todo aquello que Dios permitió, aun cuando fue adverso, no te hundió. Y déjame decirte esta mañana, tal vez estás en el naufragio, tal vez estás en la mordedura de la serpiente, tal vez estás en la tormenta, tal vez estás en la cautividad, pero Dios puede ayudarte, libertarte, darte la victoria para que tú no te hundas. Tal vez estarás en cualquiera de estas cosas, pero déjame decirte, saldrás a flote, prosperarás, vencerás, te levantarás en el nombre de Jesús y lo superarás. Superarás el naufragio, porque Dios es fiel, porque nunca te dejará, porque en medio de todo mostrará su gloria, te extenderá su mano, te levantará y no te dará más allá de lo que tú puedas soportar. Escucha bien. Así que yo te animo en esta mañana. Si tú estás viviendo estas cosas, confía en Dios, acércate al fuego. Y si tú estás en el fuego, vamos, hay alguien a tu alrededor que necesita de ti, de ese fuego del Espíritu. Haz tu obra, no te detengas, como tampoco Pablo se detuvo. Y la gloria del Señor será vista. Voy a orar por ti, permíteme hacerlo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, esta mañana te alabamos y te bendecimos porque tu palabra nos alienta y nos da esperanza de saber que aunque estemos en aflicción, tú eres el que nos libertas, tú eres el que nos levantas, el que nos das la victoria, tú eres el que nos sostienes. Hoy oro por cada uno de los oyentes, de cada uno de los radioescuchas, hermanos o amigos que nos han escuchado, y declaro en medio de todas las cosas
la victoria, porque tú los sostienes. Y tú pones su pie sobre la peña y los haces andar en las alturas. Ellos superarán estas cosas, será como aguas que pasaron. Tu palabra les traerá la respuesta, el consejo, el aliento. Y ya sea que estemos en bonanza y podamos ayudar a otros, o sea que estamos en aflicción y necesitemos de la ayuda de otros, tú serás propicio a nosotros. Tú nos darás de tu gracia para dar o para recibir. Y te manifestarás en medio de todo ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo que me escuchas, te animo a que medites en esta palabra y si tomaste notas, que las repases. Y con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas, el que nos recuerda y el que nos enseña, tú puedas recibir más luz de ello. Así que esta mañana agradezco tu atención, tu preferencia y me despido de ti. Estuvo contigo Josefina González desde el bello puerto de Veracruz. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga abundancia de paz. Recuerda, nos vemos la próxima semana, pero no te vayas. Quédate con nosotros en esta tu estación, Radio Enciende una Luz, donde hay una palabra de Dios para ti. Cada día, a cada momento, a través de un canto, una alabanza, una reflexión, una prédica, una palabra, un devocional. Sigue con nosotros.